El silencio más ensordecedor que he escuchado en mi vida no fue la ausencia de sonido. Fue el silencio en la línea telefónica justo antes de que la voz de un extraño me dijera que el coche de Daniel había sido encontrado en el fondo de un barranco. Ese silencio contenía el final de todo lo que conocía, el colapso de cada sueño que habíamos construido juntos. En ese instante, antes de que las palabras llegaran, mi alma supo que la historia de amor que comenzó en la arena de una playa soleada estaba a punto de ser arrastrada por la marea más oscura que jamás podría haber imaginado. Y en ese abismo de quietud, me rompí en 1.000.000 de pedazos. Nunca imaginé que un fin de semana en la playa con mis amigas cambiaría mi vida para siempre. Huía del estrés, de una montaña de libros de derecho y de la presión de unos exámenes finales que parecían decidir todo mi futuro. El plan era simple: sol, mar y olvidarme de todo. Mis amigas y yo encontramos un pequeño rincón en la arena, y mientras ellas se reían y contaban historias, yo me perdí en el horizonte, en el vaivén hipnótico de las olas. Y entonces lo vi. Estaba solo, no muy lejos, con un libro en la mano que claramente no estaba leyendo. Su mirada también estaba fija en el mar, pero de una manera diferente. No buscaba una distracción, parecía estar encontrando un refugio. Era Daniel. Un joven informático, me enteré después, que trabajaba sin descanso y que solo tenía esos 2 días para recargar su alma antes de volver a la jungla de código y plazos. Nuestra conversación comenzó de la forma más tontorrona posible, cuando mi toalla salió volando y aterrizó casi a sus pies. Se rió, una risa genuina y cálida que pareció calmar algo dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba ansioso. Hablamos durante horas, olvidándonos del tiempo, del sol que empezaba a bajar, de mis amigas que me hacían señas desde la distancia. Hablamos de nuestros sueños, el de crear una aplicación que ayudara a la gente, yo de defender causas justas. Descubrimos que ambos amábamos las películas antiguas y odiábamos las aceitunas. Fue una de esas conexiones instantáneas y profundas que solo ves en las películas, pero que estaba sucediendo allí mismo, con el sabor a sal en el aire y el sonido de las olas como banda sonora. Ese fin de semana se convirtió en el prólogo de nuestra historia. Lo que siguió fueron meses de un amor puro y sencillo. Citas en parques, cenas cocinadas en su pequeño apartamento que siempre olía a café, largas noches hablando de todo y de nada. Daniel era mi ancla y mi faro. Me enseñó a no tomarme la vida tan en serio, a encontrar la belleza en los pequeños momentos. Con él, aprendí que el amor verdadero no era un fuego artificial, sino una llama constante y cálida que te hace sentir seguro, que te hace sentir en casa. Estábamos construyendo nuestro para siempre, hablando de mudarnos juntos después de mi graduación, de adoptar un perro, de viajar por el mundo. Éramos invencibles, 2 almas que se habían encontrado por casualidad y que habían decidido, conscientemente, nunca dejarse ir. La vida era perfecta, un cielo azul sin una sola nube a la vista. Pero qué ingenuos fuimos al pensar que los cielos despejados duran para siempre. La llamada llegó un martes por la tarde. Yo estaba en la biblioteca, subrayando un capítulo sobre derecho contractual, cuando mi teléfono vibró. Era un número desconocido. La voz al otro lado era tranquila, profesional, lo que la hizo aún más aterradora. Era un policía. Hubo un accidente. El nombre de Daniel. La carretera de la costa, la que a él le encantaba conducir para despejarse. Cada palabra era un martillo golpeando el cristal de nuestro mundo perfecto hasta hacerlo añicos. El viaje al hospital fue una mancha borrosa de luces rojas y sirenas que parecían sonar dentro de mi cabeza. Corrí por pasillos blancos y estériles que olían a antiséptico y a miedo, hasta que una doctora con cara de compasión me detuvo. Me llevó a una pequeña sala de espera y pronunció las palabras que se convirtieron en la nueva banda sonora de mi vida: traumatismo cráneoencefálico severo. Está en coma. Hicimos todo lo que pudimos. Ahora solo queda esperar. Esperar. Una palabra tan simple, pero tan cruel. Esperar se convirtió en mi existencia. Los días se fundieron en noches junto a su cama en la unidad de cuidados intensivos, observando el ascenso y descenso de su pecho, escuchando el pitido rítmico de las máquinas que lo mantenían con vida. Le hablaba durante horas, le leía sus libros favoritos, le ponía nuestra música, aferrándome a la esperanza de que en algún lugar dentro de ese cuerpo inmóvil,
mi Daniel todavía estuviera allí. Cuando finalmente despertó, semanas después, una parte de mí creyó que el milagro había sucedido. Pero la persona que abrió los ojos no era el hombre del que me había enamorado. La lesión había borrado partes de él, había reescrito su personalidad. Había momentos de confusión, de ira, de una frustración desgarradora. A veces no recordaba mi nombre. El hombre que había sido mi ancla ahora estaba perdido en un mar tempestuoso, y yo estaba en la orilla, incapaz de alcanzarlo. Mi vida se detuvo. Abandoné la universidad. Mis amigas intentaron ayudar, pero no había nada que pudieran decir o hacer. Se sentían incómodas ante la magnitud de mi dolor, y poco a poco, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Me quedé sola, atrapada en un ciclo interminable de cuidados, terapias y una profunda y aplastante desesperanza. Las paredes de nuestra casa se sentían como una tumba, cada rincón un recordatorio de la vida que nos habían robado. Me miraba al espejo y veía a una extraña, una mujer de 20 y pocos años con la mirada de una anciana. El amor que una vez fue mi mayor fuente de alegría se había convertido en una carga insoportable, una fuente de dolor constante. Toqué fondo una noche, después de un día particularmente difícil en el que Daniel, en un ataque de frustración, había barrido todas nuestras fotos de una estantería, gritando que no sabía quiénes eran esas personas. Mientras recogía los trozos de cristal del suelo, vi nuestro reflejo roto en uno de los fragmentos, él, un extraño furioso, y yo, una cuidadora exhausta y vacía. Y en ese momento, me odié. Odié mi debilidad, mi incapacidad para arreglarlo, y por un instante aterrador, odié el amor que me mantenía encadenada a esta tragedia. La chispa del cambio no vino con un rayo de luz, sino en la forma de una mujer mayor llamada Elena, a quien conocí en un grupo de apoyo para cuidadores al que me obligué a ir. Era una mujer pequeña con unos ojos que habían visto más sufrimiento del que yo podía imaginar. Cuidaba de su marido con Alzheimer desde hacía una década. Una tarde, después de que yo contara mi historia entre sollozos, ella me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidaré: dejaste de ser su pareja el día del accidente. Te convertiste en su guardiana. Pero para poder ser una buena guardiana, primero tienes que recordar cómo ser tú misma. Él no querría que te perdieras buscándolo a él. Sus palabras fueron duras, pero estaban llenas de una verdad que necesitaba oír desesperadamente. Esa noche, por primera vez en meses, no me senté junto a la cama de Daniel. Me senté en el balcón y miré las estrellas. Y tomé una decisión. No iba a abandonar a Daniel, pero tampoco iba a abandonarme a mí misma. Si nuestro para siempre iba a ser así, tenía que encontrar una manera de vivir en él, no solo de sobrevivir. El camino de regreso fue lento y nada glamuroso. Fue una subida agotadora por una montaña de dolor y resignación. Volví a matricularme en la universidad, esta vez en cursos online que podía hacer por la noche mientras Daniel dormía. Empecé a dedicar 1 hora al día solo para mí, para leer un libro que no fuera sobre lesiones cerebrales, para caminar por el parque, para simplemente respirar. Aprendí a encontrar alegría en las victorias más pequeñas, un día en que Daniel lograba atarse los zapatos, una tarde en que recordaba el nombre de nuestra canción, un instante en que sus ojos se aclaraban y veía un destello del hombre que fue. Dejé de llorar por el futuro que habíamos perdido y empecé a construir uno nuevo con las piezas que nos quedaban. Fue un proceso de redefinición. El amor ya no eran los grandes gestos románticos, sino la paciencia infinita. La felicidad ya no era la ausencia de problemas, sino la fuerza para enfrentarlos juntos. Descubrí una resiliencia en mí que no sabía que poseía. Me convertí en una experta en su medicación, en su terapia física, en descifrar sus estados de ánimo. Me convertí en su defensora, su memoria y su ancla. Y en el proceso de luchar por él, me encontré a mí misma. El momento cumbre de mi viaje no fue un milagro. Daniel nunca volvió a ser el mismo de antes. Pero el clímax de mi redención personal llegó el día de mi graduación. Habían pasado 5 años desde el accidente. Insistí en que Daniel estuviera allí, en primera fila, en su silla de ruedas, acompañado por una enfermera. Cuando llamaron mi nombre y crucé el escenario para recoger mi título de abogada, mis ojos no buscaron a mis padres ni a mis amigos en la multitud.
lo buscaron a él. Y lo vi. No entendía completamente la complejidad del momento, pero estaba sonriendo. Una sonrisa amplia y genuina. Estaba aplaudiendo, un poco torpemente, pero estaba aplaudiendo por mí. En esa sonrisa, en ese aplauso, lo entendí todo. Nuestro amor no había muerto en ese accidente, se había transformado en algo diferente, algo inquebrantable. Ya no era el amor fácil y soleado de la playa. Era un amor forjado en el fuego, probado en la oscuridad, un amor hecho de sacrificio, de compromiso y de una lealtad feroz. Y en ese instante, bajo las luces del auditorio, sentí una oleada de triunfo y de paz. No había salvado al hombre del que me enamoré, pero había salvado a la mujer en la que me había convertido. Y habíamos construido, juntos, una nueva vida, una vida imperfecta pero real. Una vida hermosa. A veces, la vida te presenta un guión que nunca hubieras elegido. Te enamoras, haces planes, construyes un futuro en tu mente, y de repente, una sola ola lo arrasa todo y te deja en una orilla desconocida. Puede ser un accidente, una enfermedad, una pérdida, una traición. Y en esos momentos, es fácil creer que tu historia ha terminado. Pero lo que he aprendido es que el final de un capítulo no es el final del libro. Si estás ahora mismo en medio de esa tormenta, si sientes que el amor te ha traicionado o que la vida te ha robado tus sueños, quiero que sepas esto: tienes dentro de ti una fuerza que aún no has descubierto. El amor verdadero no se mide por la facilidad con la que empieza, sino por la fortaleza con la que soporta lo insoportable. No se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de amar imperfectamente a la persona que tienes delante, en todas sus versiones. Permítete llorar lo que perdiste, pero no te ahogues en ese mar. Porque incluso con los pedazos rotos, puedes construir un mosaico nuevo y más fuerte. Tu historia no ha terminado. Es tu oportunidad de escribir el capítulo más valiente de todos. El capítulo donde te conviertes en el héroe que nunca supiste que necesitabas.